una conversión genuina, basado entonces en este libro de Hechos, capítulo 9, versículos 10 al 25. Creo que lo he contado antes, en cierta oportunidad venía en un bus de la locomoción colectiva un domingo en la mañana y me senté al lado de un hombre que iba durmiendo, y bueno, al sentarme al lado de él me di cuenta que iba durmiendo la borrachera. Cuando él despertó, obviamente vio que yo estaba a su lado, pero que en mi pierna había una Biblia. Entonces él vio la Biblia y él empieza a conversar conmigo. Más que nada él empieza a hablar y me dice: yo también soy cristiano. Digo, qué bien. Sí, yo soy cristiano, yo he leído la Biblia muchas veces. Y me dice: yo soy un elegido, yo soy un predestinado. Bueno, conversé algunas cosas con él, no le gustó mucho lo que le dije, pero el punto es que todos conocemos a alguien que dice ser cristiano, sin embargo vive casi como un demonio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que algunas personas tienen no solamente membresía en una congregación, sino que a veces estas personas con este mal vivir también tienen un puesto, un cargo en la congregación? ¿Cuál es el espíritu que los domina a ellos? ¿Cómo es que no hay una transformación de actitudes en sus vidas? ¿Cómo es que su carácter no ha cambiado? ¿Será que están engañados? Tal vez. Razones pueden haber muchas para estas conductas extraviadas del Evangelio, y no las vamos a analizar aquí. Tal como la mejor manera de descubrir billetes falsos es pasar vez tras vez, repasar los billetes verdaderos, así también, en vez de detenernos en una infinidad de falsos cristianos que tú y yo conocemos, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a ver en nuestro texto algunas características de la conversión verdadera. Que Saulo se convirtió, que duda cabe, ¿cierto? Porque sus actitudes y su carácter fue transformado. Y esto se notó maravillosamente en sus relaciones. Cambió, por ejemplo, su relación con Dios. Cambió su relación con Dios, porque antes Dios estaba en deuda con él. Eso era lo que él pensaba, eso era lo que pensaba un fariseo, que Dios estaba en deuda con él. Y por insensato que esto parezca, así pensaba él, y así también piensan muchos hoy, que dado que ellos hacen algunas cosas que son buenas personas, dicen ellos, entonces Dios está en deuda con ellos. A veces no lo dicen, pero a veces cuando les sucede algo, expresan esto que sale de su corazón. Cuando aparece algo que ellos no esperan, un accidente, una enfermedad, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Y por qué a mí? Si yo soy un hombre bueno, si yo hago esto, soy aquí y allá, asisto a esto y a esta parte, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Qué es lo que hay detrás? Dios está en deuda conmigo. Esas cosas no me tienen que ocurrir. Eso era lo que pensaba Saulo. Pero él comprendió su error y se dio cuenta del lugar que tenía en esa relación. Y el lugar de él, ¿cuál era? El de un pobre y vil pecador, redimido solo por la gracia soberana, libre y gratuita de Dios. Cambió su relación con Dios, pero también cambió su relación con la iglesia cristiana. ¿Y cómo cambió? Esto es admirable en Saulo.
escucha cómo él habla en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13. Es él dando testimonio. 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, yo, dice Pablo en 1 Corintios 15:9, perseguía la iglesia de Dios. Ese era Saulo. Observa ahora el cambio, cómo él, a creyente, no a esos creyentes que es fácil amarlos, sino que a creyentes porfiados, a creyentes que desconfiados, como él les ruega con solicitud. En Gálatas 4:19, mira cómo él se dirige a ellos: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! Antes los obligaba a blasfemar, los castigaba, no los podía ver. Ahora, hijitos míos, ¡qué cambio, hermanos! Observa su corazón pastoral en 2 Corintios capítulo 11, versículos 28 y 29. El apóstol dice ahí, además de otras cosas, lo que sobre mí, dice, se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¡Qué cambio, hermano! ¡Qué cambio! Pero no solo hubo cambio en su relación con Dios y con la iglesia, sino que también este cambio se evidenció en su relación con el mundo incrédulo. Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué cambio? Las cosas que antes eran importantes para él, hoy día ya no valen nada. Y aquello que él ni siquiera consideraba que era Cristo, el amor de Cristo, ahora es lo más importante para él. Veamos entonces estos cambios que evidencian una genuina conversión. Hemos dicho que lo primero que cambia es la relación con Dios. No solo de Dios hacia el convertido. Y esto es importante, ¿cierto? Porque si Dios no obra, ¿qué es lo que sucede en esa relación? ¿Qué nos dice la Escritura? Dios está enojado todos los días contra el impío. Esa es la relación. Enemigos de Dios. No solamente cambia la relación de Dios con el hombre, sino que cambia de el convertido hacia Dios. Nota en las instrucciones del Señor a Ananías cómo le dice a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Aquí, entre paréntesis, es bueno resaltar que Dios sabe quién eres. Dios sabe dónde vives. Dios sabe quién vive contigo. ¿De dónde eres? Y los individualiza, los conoce por nombre. Anda por la calle derecha, a la casa de uno llamado Judas, y ahí está Saulo. Clarito. Además, no solamente tiene un conocimiento de dónde están las personas, sino qué es lo que hacen estas personas. Porque Él dice: he aquí, Él ora. El versículo 9 nos dice que había estado 3 días sin comer ni beber nada. Recuerda que Saulo era fariseo, y es muy probable que hiciera él lo mismo que hacían los fariseos. ¿Qué hacían ellos? Largas oraciones, en privado y en público, y algunas de ellas en el templo. Y también que ayunara frecuentemente. Tal vez no ayunaba 2 veces a la semana como el fariseo de la parábola de Lucas,
pero él ayunaba frecuentemente. Esta era su religión, o parte de su religión. Esta era su vida, y por lo tanto esta era su propia justicia, por la cual él pensaba Dios estaba en deuda con él. Si era un hombre tan bueno, tan puntilloso en sus obligaciones religiosas, ¿cómo Dios no iba a estar en deuda con él? Pero esto cambió. Con la iluminación de Dios vino la devoción, cosa que Saulo desconocía, porque él lo que hacía, lo hacía por una obligación interna de cumplir con determinados ritos para seguir siendo de aquella secta a la cual pertenecía. Pero eso es cambiado por devoción. Devoción. Nunca podremos dejar de hacer énfasis en esto. Devoción no es obligación. Nosotros servimos a Dios por devoción. Y reverencia. Reverencia. Por medio de Cristo y su cruz, Saulo estaba ahora reconciliado con Dios. Él tenía acceso directo al Padre por medio del Hijo, y el testimonio del Espíritu Santo a su espíritu le daba cierto testimonio de que él era hijo de Dios. ¿Cuál era el contenido de las oraciones de Pablo? Antes podríamos saber cuáles eran mirando, cierto, la oración del fariseo. Pero él ahora, alcanzado por Dios, hace la misma oración que hacen todos los santos cuando estos son alcanzados por la gracia de Dios. Porque ahora, ¿cómo oran? Perdona nuestros pecados, como nos decía nuestro hermano en la introducción. Perdona nuestros pecados. La cantidad y profundidad de ellos me abruman. Perdona mi pecado, que es grande y está esculpido en roca, porque es una afrenta a tu bondad y misericordia. Perdona mis pecados. En el caso de Pablo, su pecado de autosuficiencia y orgullo le mantenía humillado. Tantos años ignorando a Dios, y sin embargo erróneamente convencido que tenía a Dios presente en su vida. Y además, ¿qué de la persecución cruel y salvaje a los hijos de Dios? ¿Usted cree que esto no venía a su mente cuando él oraba? Aquí, sin duda alguna, no solo hablamos de falta de respeto, también hablamos de maldad, de crueldad hacia los hijos de Dios. Hermanos, ¿cuánto debía dolerle estos recuerdos? Debe haberse preguntado, ¿cómo pude estar de acuerdo con todo eso y participar en asesinatos como el del justo y santo Esteban? Sin duda alguna él clamaba, perdóname. Encontramos estos atisbos de humillación en él en sus propias epístolas, porque él dice en más de una oportunidad, yo no soy digno de ser apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Perdóname. Debe haber dicho, era un necio, estaba ciego, perdona mi maldad. Otra cosa que siempre pide el regenerado es sabiduría. Antes, si es que oraba, sus oraciones giraban sobre sí mismo. Al menos Saulo, él debe haber orado, era parte de sus ritos diarios, pero las oraciones giraban sobre sí mismo. Era él y sus circunstancias y lo que le rodeaba, su casa,
sus negocios, su salud, sus bienes. Y aquí vemos lo mismo que vemos en el fariseo de la parábola del Señor. El yo estaba entronizado en su alma, pero en cambio ahora solo quiere agradar a Dios, y ha sido tan necio, tan negligente, tan dado a equivocarse, que ya no confía en sí mismo, ahora duda de sus capacidades. En el versículo 6 leemos que él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Nos hemos encontrado orando así? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Más bien, hermanos, no nos sorprendimos muchas veces. Señor, bendice esto que voy a hacer, bendice esto que hice. Pero él ora: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No es una oración circunstancial, es el suspiro constante de su alma. Él ahora ora: oh Señor, dame sabiduría, enséñame qué decir, qué hacer, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo esperar. Dame sabiduría. No es la oración esta de cuando recién llegamos al Señor: yo solo no sé entrar ni salir, yo solo no sé hacer esto, dame sabiduría. Eso oraba él. Él también oraría pidiendo poder para hacer todo esto, porque si queremos hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios se hace con y en el poder de Dios. Y al recordar la encomienda divina, él necesitaba poder, un poder externo a él. En el versículo 15 tenemos esta encomienda donde le dice el Señor a Ananías: instrumento escogido me es este. ¿Para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esto es algo nuevo. De modo que no es solamente para el mundo judío, no es solamente para mis paisanos, no, ahora es para todos. Debía tener poder para hacer esto, pero no solamente de los gentiles, cualquiera, sino que dice: y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sin duda alguna, hermanos, él necesitaba sabiduría y poder para hacer la voluntad de Dios, y por eso él oraba y pedía estas cosas. Pero no todas sus peticiones, sus oraciones serían peticiones. También habría alabanza, gratitud, gozo, adoración reverente por haber alcanzado misericordia. Ahora debemos preguntarnos: ¿son así nuestras oraciones? Tal vez yo no sepa dónde vives, pero Dios sí lo sabe, ¿cierto? Leímos aquí recién cómo él le dio la dirección, le dijo quién vivía ahí, con quién vivía y qué era lo que estaba haciendo. Dios sabe eso. Si él le hablara a cualquiera de sus hijos de ti, él diría de ti: él ora. Tus oraciones rebosan arrepentimiento por tu pasada manera de vivir. Tus oraciones están llenas de dolor por el sufrimiento causado a otros. ¿Lamentarías tu orgullo y complacencia? Tus oraciones son súplicas por sabiduría para cumplir con la encomienda que Dios te ha dado, porque temes dejarte llevar por tus propias ideas. Tus oraciones reflejan tu debilidad e incapacidad para cumplir la voluntad de Dios. Ruegas a Dios por poder para vencer el mal, para rendirte a tu Dios, para perseverar en medio de conflictos y obstáculos. ¿Oras acaso con gratitud
por ser objeto de tanta gracia y misericordia. Alabas a Dios porque su misericordia se renueva cada día para ti. Experimentas el gozo de ser salvo, de ser hijo de Dios, de haber salido de las tinieblas. Hermanos, ¿qué diremos? ¿Qué diremos a esto? Bueno, algunos podrán decir, bueno, yo he trabajado arduamente, yo no soporto a los malos, yo tengo discernimiento. Y por supuesto has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a su nombre, no has desmayado. Hasta aquí perseveras. Pero escucha bien Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has descuidado la relación más importante. ¿Cuál es? Tu relación con Dios. Volvámonos a Él, porque Él anhela la relación armoniosa, profunda y fecunda con sus hijos. Esta relación, este tipo de relación es lo que evidencia que se anda en camino de santidad, y tu conversión no es genuina si no manifiesta santidad en tu vida. También este tipo de vida te lleva a una nueva relación con la iglesia de Cristo. Mira a un creyente ya experimentado como Ananías. Él en un primer momento fue reacio. Él no había experimentado la persecución en Jerusalén, pero él, viviendo en Damasco, le había llegado a sus oídos los informes inquietantes de este inquisidor, podríamos decir que era Saulo. Él sabía del daño que podía hacer Saulo y también de los poderes que él tenía para dañar a otros. Pero él oye la voz de Dios. Aquí en el versículo 15 nos dice, Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Eso ya es bastante, oír la voz de Dios. Hay muchos que permanecen sordos a lo que Dios habla, pero él no es sordo, él oye. Ve, escuchó clarito, ve. Ananías no solo oye la voz de Dios. En el versículo 17 encontramos la obediencia. Dice, fue entonces Ananías. Dios le dijo, ve, y él ¿qué hizo? Fue. Ananías obedeció. Y hay bienaventuranza para todos los que como él no se limitan solo a oír. Lucas 11:28 dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, es decir, la obedecen. Saulo, temblando y temeroso, pregunta en el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que esta no era solo una pregunta para salir del paso, queda evidenciado por el hecho de que obedeció la voz del Señor, y eso lo tiene ahí en los versículos 6 al 9. Pero ¿qué tiene que ver la obediencia con la armonía? Si te estás haciendo esta pregunta, seguramente no eres casado, y si lo eres, no tienes hijos, porque en un ambiente de paz y armonía hay obediencia, y esta provoca que las relaciones se profundicen. En este clima de armonía y hermandad vino a dar sus primeros pasos Saulo. Nota las objeciones que había puesto Ananías, los versículos 13 y 14. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero luego de oír la voz de Dios, él se dirige a Saulo, versículo 17. Esto es maravilloso, porque ¿cómo le dice él a Saulo? Hermano Saulo, hermano Saulo, hermano Saulo. ¿No era este el perseguidor? ¿No era este un fanático cruel y atrevido que hacía blasfemar a los que caían en sus manos?
Y este entraba así ahora en la familia de Dios y era admitido como tal. Sí. Ananías, por orden divina, le dice a Saulo el propósito de este encuentro. ¿Cuál es? Recibir la vista y ser lleno del Espíritu Santo. Recordemos que él estaba ciego por 3 días. Pero él, antes de decirle esto, se lo dice anteponiendo la expresión más apreciada del mundo cristiano. ¿Cuál es? Hermano. Y mira el contraste una vez más. En el versículo 1 encuentras a Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Ahora Saulo, versículo 17, lo primero que oye luego de su encuentro con Jesús es la bienvenida fraternal de uno de sus discípulos. ¡Qué contraste! Recordemos aquí que la multitud en Pentecostés tuvieron que demostrar que estaban verdaderamente arrepentidos, aceptando el bautismo público en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos rechazaban a Jesús, habían rechazado a Jesús, habían pedido que muera. Entonces ahora, para evidenciar que estaban verdaderamente arrepentidos, ellos debían bautizarse públicamente en el nombre de Jesús, y además debían apartarse de quienes así no lo hacían. Eso pasó en Hechos capítulo 2, versículos 38 al 40. También recordemos que los samaritanos tuvieron que demostrar el mismo arrepentimiento, aceptando la palabra de Dios y el liderazgo de Jerusalén, sometiéndose a los apóstoles, en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17. Ellos no iban a formar una iglesia samaritana, no iban a formar una iglesia distinta, con otra palabra de Dios, con otros apóstoles. No, la iglesia es una sola. Por lo tanto, ellos debían sujetarse a los apóstoles de Jerusalén. Y ahora Saulo, en este capítulo 9, tiene que esperar a ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado, ser sano y recibir órdenes de un desconocido discípulo llamado Ananías, que es solo mencionado una vez más por el mismo Saulo, por el mismo Pablo en Hechos 22:12. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque él había respirado amenazas de muerte contra los discípulos, versículo 1. Él había causado daño a los santos en Jerusalén, versículo 13. Él había perseguido a los que invocaban el nombre del Señor, versículo 21. Y pretendía encarcelar a los discípulos que estaban en Damasco, también versículo 21. Todas estas cosas él había hecho. Entonces, si Saulo verdaderamente se había convertido, no solo aceptaría a Jesús como Señor, sino que reconocería lazos fraternales con quienes antes había despreciado y perseguido. Él se identificaría, aceptaría con estos hermanos, tanto en privado como en público. Sería uno con ellos. Esto es algo que no debemos pasar por alto. La obra del Señor en nuestras vidas puede ser diversa y experimentalmente distinta unas de otras. Dios no obró de la misma manera en Jonathan que obró en Claudio o que obró en Cristian. Dios obró de maneras distintas. Pero si esa fe es genuina, hermanos, lo llevará a aceptar al pueblo del Señor. No hay otra, si no, no es una fe genuina. Yo puedo ser simpatizante del fútbol y hasta me puede gustar un determinado equipo, y a lo mejor hasta tengo una camiseta que me la pongo cuando el equipo sale campeón, pero a lo mejor no soy socio del club y a lo mejor nunca voy al estadio. Y de eso hay millones, ¿verdad? Hay millones. Pero eso pasa en el fútbol. Pero eso no puede pasar ni pasa en el cristianismo. Nunca pasa. No soy un creyente genuino. No soy un creyente sincero si no quiero tener nada que ver con su pueblo.
Si ellos, sus discípulos, su pueblo, sus santos, los que invocan su nombre por medio del Espíritu Santo, son unidos a uno y único cuerpo que es Cristo, ¿qué es un creyente aislado? ¿Un miembro amputado, condenado a la gangrena, a podrirse? Yo no puedo recibir el Espíritu Santo y rehusarme a formar parte de ese cuerpo. No puedo decir que amo al Señor y negarme a amar a aquellos por los cuales Cristo murió. No puedo decir que me identifico con Él, soy cristiano, pero que no me identifico con su pueblo. No puedo hacerlo. Por supuesto, hermanos, su pueblo no es perfecto, pero ¿lo eres tú? ¿Lo soy yo? Y si Dios nos admite entre su pueblo, sabiendo que no somos perfectos, y Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos, ¿acaso vamos a presumir de mayor santidad y perfección que Dios? Hermanos, sirvamos a Dios con gratitud en medio de su pueblo. Por último, veamos el cambio que experimentó Saulo con respecto al mundo incrédulo. Este recién convertido se une al grupo de discípulos en Damasco, versículo 19. Pero no para estar ocioso ni contemplativo. Los conventos y los monasterios poco tienen que ver con ser sal y luz. Saulo no se encerró entre cuatro paredes, ni pretendió vivir encerrado en una burbuja evangélica, nada de eso. Observa el sentir de Pablo a este respecto en Romanos 1, versículos 14 y 15, cómo él entendía el Evangelio. Él dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Lucas nos da testimonio de lo que hizo Saulo en el versículo 20 de Hechos 9. Nos dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 22, demostrando que Jesús es el Cristo. ¿Dónde decía él esto? En las sinagogas, en el lugar de reunión de los judíos incrédulos. Él los dejaba atónitos, nos dice el versículo 21, y confusos, nos dice el versículo 22. Ahora, no es que los dejara confusos porque ellos no entendían el mensaje que Saulo entregaba, sino porque no podían entender, no podían explicar lo radical del cambio de Saulo. Pero si él ayer andaba persiguiendo a los cristianos, ¿cómo hoy nos dice que Jesús es el Cristo? Eso no lo pueden entender. Eso lo dejaba confundido. Y Saulo, nos dice el versículo 22, mucho más se esforzaba. Y esto, por supuesto, ocasionó la oposición y el odio de los incrédulos, a tal punto que, nos dice el versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarle. Miren los cambios que hay. Esta tarea de predicación y exposición no fue de un día para otro. Por Gálatas 1:17 sabemos que él pasó 3 años en Arabia, tiempo del cual no sabemos casi nada, pero esto sabemos: él era creyente cuando partió y volvió mucho más maduro y experimentado en la fe. Tal vez este fuera un tiempo de aridez relacional, pero fue un tiempo fructífero en la fe que se evidenció en su trabajo posterior, al punto que llegó a admitir en 1 Corintios 15:10, él dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En resumen, el cambio en una conversión genuina es evidente. Con respecto a Dios, ahora hay temor reverente. Antes había frivolidad. Hasta podías permitirte unos chistecitos acerca de Dios.
y de cómo Él obra. Pero ahora no, ahora hay temor reverente, ahora esas cosas te molestan y sales de la presencia de cuando hay estas personas haciendo esto. Antes no te daba cuidado a hacer lo malo, tu único cuidado era que no te pillen, que no se den cuenta, pasar desapercibido. Pero ahora hay reverencia, temes a Dios, no quieres ofenderlo, no quieres fallarle. Y cuando falla, sufres, porque estás haciendo sufrir al amado de tu alma. Hay ahora temor reverente. Con respecto a la iglesia de Dios, ahora hay comunión y afecto fraternal. Antes te unías al coro de los que dicen: mira, la iglesia está llena de hipócritas, la iglesia está llena de gente falsa, yo por eso no voy a la iglesia. Ese es un coro que se repite, un popurrí, que todo el mundo lo repite. No me interesa la iglesia, no, que acaso eso da plata, no, yo tengo que trabajar. No, cambia tu relación con la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora hay amor fraternal, amas a los hermanos. Esta es una evidencia incuestionable de que hay una obra de Dios en la vida de la criatura. Si no lo hay, debo preguntarme acerca de la naturaleza de ese supuesto cambio o de esa supuesta conversión. Hay comunión y afecto fraternal. Y con respecto al mundo incrédulo, ya no corres con ellos, como dice Pablo, como dice Pedro en su epístola. Antes con ellos tú corrías con ellos en sus disoluciones y perversiones. Eso cambió. Ahora, ¿qué es lo que hay? Hay testimonio, un testimonio sufrido, un testimonio paciente, un testimonio evidente, un testimonio coherente, un testimonio inteligente. Hay testimonio al mundo incrédulo. Y cada uno de estos cambios están íntimamente relacionados entre sí, de manera tal que no hay temor reverente a Dios cuando no hay comunión ni afecto fraternal entre los hermanos. Y si la comunión está ausente, ¿qué clase de testimonio ante el mundo incrédulo daremos? Fue nuestro Señor el que dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos, ¿se da cuenta? Ahí nos está hablando de la evidencia de esta genuinidad de conversión. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13? El amor es sufrido. Amor no es decir, hermano, te amo mucho en el Señor. No, amor también es sufrir con el que está sufriendo, entre otras cosas. Son hechos. Seguramente ni tú ni yo hemos tenido el tipo de conversión que tuvo Saúl, pero los cambios que él experimentó, los cambios en su relación con Dios, los cambios en su relación con la iglesia de Cristo, los cambios en su relación con el mundo incrédulo, esos cambios, hermanos, más o menos, pero tienen que estar en nuestras vidas si nuestra conversión es genuina. Que el Señor nos bendiga, que Él tenga misericordia de nosotros. Y si aún no le conocemos, hoy es el día oportuno, porque Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Como leíamos en Isaías capítulo 1, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, serán tornados cual blanca. Que Dios bendiga su palabra.
en nuestros corazones.